Cuando te aseguras con nosotros, cuentas con protección internacional. Tienes la posibilidad de ahorrar y retirar tus ahorros para tu jubilación. Al mismo tiempo, inviertes en la educación de tus hijos y su salud. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, le vamos a decir algunas informaciones importantes para este webinar, que son, las preguntas las pueden realizar vía el chat y las estaremos respondiendo al final. El doctor estará respondiendo al final. Además de esto, los micrófonos estarán controlados por nosotros. Es importante que estén en silencio para que no haya ninguna interrupción y las cámaras la pueden mantener encendidas. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra al señor Armando Requena para que haga la introducción. Muy buenas noches a las personas que nos acompañan en sala. Muchísimas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Armando Requena, soy fundador y director general de Requena Consultores, con más de 4 décadas de experiencia en la planificación financiera a través de los seguros de vida y salud internacional garantizados. Requena Consultores le da la más cordial bienvenida y agradecimiento al doctor Dagoberto Guílamo, quien conversará sobre impacto de la cuarentena por COVID en la salud física y mental de los adultos mayores. Antes de comenzar al doctor, vamos a hacer una pequeña reseña de su currículum. El doctor es doctor en medicina, grado cum laude, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en gerontología y geriatría en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Cuenta además con un posgrado en gerencia moderna de salud en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Católica de Santo Domingo, disculpen. La experiencia docente del doctor Guílamo tiene una larga trayectoria como docente durante más de 20 años en pre- y posgrado universitario en las prestigiosas escuelas de medicina de la República Dominicana, como son la UAS, la UNIBE, la UTESA, UTE y la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría y presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Geriatría. Actualmente es asesor científico de la Asociación Dominicana de Alzheimer. Bienvenido, doctor Guílamo. El tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos en primer lugar a hacer compartir la imagen. En el día de hoy, por invitación del señor Armando Requena, vamos a dialogar un poquito con la finalidad de intercambiar ideas con todos los asistentes con respecto
a cómo afecta la cuarentena por COVID-19 la salud física y mental de los adultos mayores. Recordemos que sobre COVID sabemos mucho y sabemos poco, porque es un virus que ha sido muy particular en cuanto a su comportamiento y por lo tanto también sabemos poco de cómo va a impactar, cómo está impactando la salud de las personas en sentido general. Quiero agradecer al señor Armando Requena por su interés en mantener un programa de educación y orientación a toda la población en medio de la pandemia por COVID. Tenemos una propuesta de conversatorio en la cual la vamos a desarrollar basado en las experiencias reales adquiridas por nosotros en los últimos 8 meses, donde vamos a analizar las diversas formas en que la cuarentena, que yo llamo hoy 200ena, porque tenemos ya 240 días de aislamiento social y familiar, cómo esto afecta la salud de nuestros adultos mayores. Vamos a describir con algunos casos reales el impacto físico y el mental, o ambos, que han tenido la población. Y vamos a ver de un vistazo rápidamente qué pasa con las personas que padecen enfermedad de Alzheimer, cómo lo viven los cuidadores y los familiares. Y durante todo el desarrollo de la conversación vamos a estar hablando de las propuestas de abordaje para todos los dolientes. ¿Por qué los adultos mayores? Bueno, sencillamente porque según el Ministerio de Salud Pública, al 1 de septiembre de este año, la edad media de los fallecidos es de 68 años en República Dominicana, con un rango de 54 a 77 años. Es el grupo de población con más factores de riesgo. Todos sabemos ya que los factores de riesgo son vitales para complicarse con el COVID. Y nuestros adultos mayores con mucha frecuencia sufren de hipertensión, diabetes, demencias, Parkinson, enfermedades pulmonares crónicas, entre otras, que lo hacen más vulnerable a complicaciones. ¿Por qué se me está yendo la imagen? Es el grupo de población con menos recursos sociales, familiares y económicos, lo cual también los hace vulnerables a enfermedad más grave y con menos respuesta. Igualmente, los adultos mayores son el grupo con menos cobertura de salud por parte del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Gracias a Dios que en las últimas 2 o 3 semanas del nuevo gobierno se están afiliando todas las personas que no disponen de un servicio de salud en República Dominicana. Fíjense qué dato más interesante, porque parecería como que solo mueren los viejos, y no es así. La mortalidad por COVID-19 al día de hoy, 30 de septiembre, en República Dominicana, es de 1.88%. Eso quiere decir, señores, que probablemente el COVID-19 causa menos muerte que el resfriado común que nosotros tenemos cada año, pero al que ya estamos acostumbrados y no le prestamos mucha atención. Observen cómo, por suerte, en República Dominicana, la curva, la famosa curva de prevalencia del COVID ha ido disminuyendo, se ha ido aplanando, y eso nos ayuda a que, o nos informa de que la enfermedad se ha ido controlando con las medidas de protección, de aislamiento y de prevención.
teníamos un número de infectados por número de evaluados, actualmente es de un 23,5%. De cada 100 personas a las que se le hace la prueba, 23,5 salen positivos, pero llegamos a tener un 35 a 40% de la población. Dentro de todo este grupo, esta mortalidad, 1,88%, el 8% de la población que se ingresa a unidades de cuidados intensivos son adultos mayores. Y apenas un 3 a un 4% de esos es que van a fallecer. Quiere decir, y es lo que quiero dejar claro aquí, que la mayoría de los adultos mayores no van a morir. No importa que le dé COVID, no van a morir. Lógicamente, tienen más probabilidades de complicarse y de morir que la población joven. Por eso es el énfasis que se ha hecho en que tenemos que proteger a los adultos mayores. Hay pocos estudios que se hayan hecho sobre este tema. Por ejemplo, este estudio publicado ahora en septiembre por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde hablan cómo afronta la cuarentena y el distanciamiento social los mayores de 60 años en los Estados Unidos. Y ellos observan en esta encuesta que el 36% de los encuestados manifiesta tener mucho estrés. Y el 42,5% de los encuestados habla de que se sienten solos. Y tienen que sentirse solos, porque los familiares no queremos visitarlos por el temor a llevarle el COVID. Los familiares no queremos que reciban visitas de nadie porque tenemos temor a llevarle el COVID. Los familiares no queremos que salgan a hacer compras porque tenemos temor a que le adquieran el COVID en la calle. Entonces, todo esto ha generado una situación de mucho estrés y mucha soledad. Pero no solamente estrés y soledad. Fíjense cómo en este gráfico publicado en el periódico El Mercurio de Santiago de Chile, el 1 de septiembre, un gráfico hecho por Joana Mechado, en un artículo publicado por Juan Pablo Bravo, de forma magistral, ellos presentan el efecto de la falta de movilidad asociada al confinamiento que ha tenido en el impacto en el nivel físico y mental en los adultos mayores. Quiere decir que además del estrés y el aislamiento, también hay mucha depresión. Hay cuadros de delirio donde las personas están viendo cosas que no existen o se están inventando historias que no existen. Pero también en cuanto a la salud física, podemos ver que impacta sus huesos y articulaciones. Si no se mueven, se van a descalcificar. Si tienen osteoporosis, se van a fracturar. Los músculos se van a ir atrofiando por falta de movilidad y van a tener contracturas. El aparato respiratorio también, por la atrofia de los músculos respiratorios, por falta de utilidad, se va a ver comprometido. El cerebro es más propenso a accidentes cerebrovasculares. El corazón es más propenso por el mismo estrés a riesgo de infarto agudo del miocardio. Hay más estreñimiento y pérdida de apetito, aunque también podemos ver un exceso en el proceso de alimentación. Y a nivel del aparato genitourinario podríamos ver incontinencia, infección urinaria, cálculos vesicales y renales, producto de la inmovilidad, la descalcificación ósea y la consecuente formación de cálculos en los riñones y en la vejiga. A nivel metabólico, también se pueden presentar cambios en la composición corporal, lo que yo llamo el síndrome del aislamiento. Como estábamos encerrados, nos poníamos a comer, probablemente por la ansiedad o por no tener nada que hacer, y todos ganamos unas cuantas libras de peso. Si ganamos peso, tenemos más chances de que nos suba el azúcar y de que los medicamentos
no funcionen con la misma facilidad que funcionaban anteriormente. Es decir, fíjense cómo el aislamiento, el confinamiento puede afectar todo el organismo de un adulto mayor. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, si comenzamos con las medidas generales para prevenir la discapacidad física y mental, nosotros tenemos que tratar de caminar el paciente 2 o 3 veces al día en la casa. Nuestro adulto mayor puede salir a caminar al aire libre. Señores, lo tenemos encerrado. Lo que él no puede es compartir con otras personas, llevarlo a donde haya aglomeramiento de personas. Entonces, sin contacto, solamente con su cuidador o su compañero y usando la debida mascarilla, la debida protección, pueden salir los adultos mayores a ejercitarse. También nosotros podemos sacarlo en su auto y dar una vuelta por la ciudad. Es otra de las recomendaciones que nosotros hacemos y que nos han dicho que hacen también muchos familiares. ¿Y por qué no? Si ya el familiar le dio COVID, ¿quién ha dicho que no lo puede visitar? A mi casa puede venir mi padre, puede venir mi madre, porque yo soy un privilegiado al que le dio COVID hace 6 semanas que se sanó, y entonces tengo por lo menos 4 a 6 meses de protección. Eso sí, siempre con la debida protección del distanciamiento y el uso de las mascarillas. Entonces les decía que una parte de este conversatorio va a ser presentar algunos casos reales de nuestra práctica. Este es el caso de una paciente deprimida, empresaria. Deprimida, bueno, digo yo al inicio. La señora MB de 79 años fue combinada por sus hijos a quedarse en casa para disminuir el riesgo de una infección por COVID. A los 4 meses me la llevan al consultorio porque está retraída, habla poco, sin deseo de hacer nada en la casa, de mal humor las pocas veces que la visitan. A la evaluación médica encontramos que todos los análisis y el examen físico están normales. Se le solicita a la familia organizar un reingreso parcial y protegido a sus antiguas funciones empresariales. Sin embargo, la familia nota que ha perdido la capacidad de realizar las actividades que antes eran rutinarias en la empresa. Vuelven y me llaman y ya aquí se complica la cosa, porque estamos en presencia de una paciente con una depresión, estamos en presencia con una paciente de un cuadro de ansiedad por el retorno al trabajo y el temor a contagiarse, o estamos en presencia de una paciente que ya viene desarrollando un deterioro cognitivo que al inicio pueden tener ansiedad o depresión. Esta persona, nosotros lógicamente en un inicio la ponemos en antidepresivo y estamos esperando la respuesta de la paciente. Otro caso que traemos a colación es el de la esposa o esposo de muy avanzada edad que lleva 5 meses solo, cocinando, limpiando, barriendo y cuidando a su compañero o compañera discapacitada. La señora MB, porque en realidad es una mujer, tiene buenos recursos económicos, pero por un temor al COVID, a sus 78 años, despachó el servicio, los cuidadores, el chofer, y lleva varios meses haciéndolo todo en casa, incluso el cuidado de su esposo con Parkinson avanzado. La señora nos pregunta, ¿hasta cuándo, doctor? Y yo le respondo, hasta finales del 2021 con suerte. Y aquí quiero hacer un alto. Señores, la crisis de COVID no se va a resolver hasta finales del 2021, cuando sucedan una de 2 cosas. O conseguimos la inmunidad de rebaño, es decir, se infecta el 60% de la población y eso genera una inmunidad general, o aparece la vacuna
contra el COVID, que no va a salir antes del primer trimestre del año que viene, y luego se va a tomar de 3 a 6 meses para que llegue y se aplique en los diferentes países. Entonces no crean que porque hemos visto que la curva de contagio está disminuyendo, vamos a salir de la pandemia. La pandemia va a mejorar, pero la vamos a tener todavía un año y pico más. ¿Y qué hago?, me dice la señora, porque yo no puedo seguir en esta condición. Y yo le respondo, vamos a reintegrar tu chofer. Él se puede mantener abajo en el área de los choferes y cuando tú lo necesites para trasladar a tu esposo de un sitio a otro, para movilizarlo, para cambiarlo de posición, él toma todos los recaudos del lugar, usa su mascarilla, se lava las manos o usa guantes y te ayuda, porque definitivamente a los 78 años no puede con la casa y no puede con todo. Por otro lado, también le recomendamos reintegrar al servicio, puesto que su servicio se quedaba 5 días a la semana. Y es muy sencillo. Si viene todos los días o viene un solo día, o viene 5 días, cada vez que entre, a ese cuidador hay que hacerle un tamizaje, una prueba, un interrogatorio para saber si ha tenido fiebre, tos, diarrea u otros síntomas previos a su ingreso a la casa. Pero también interrogar si sus familiares han tenido alguno de estos síntomas. Nunca va a poder dejar de recomendarse usar la mascarilla, el lavado antes de ingresar a la casa y tener cuidado con la mascarilla en la cocina y en la estufa. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta familia? Bueno, que tengamos 2 personas discapacitadas en breve tiempo. Decíamos ahorita, ¿por qué yo hago esa recomendación? Porque decíamos ahorita que no todos los adultos mayores se van a enfermar, pero no todos los adultos mayores se van a morir. La inmensa mayoría, el 95% o más de ellos, aún adquiriendo COVID, no van a morir. Otro caso interesante que vimos, que estamos viendo, es el de la pareja donde el esposo ahora molesta estando en la casa todo el tiempo. El señor MB trabajó hasta inicio de la cuarentena, gustaba de tomarse sus traguitos al llegar a la casa. Ahora que no ha vuelto a salir, se han incrementado el consumo de alcohol. Demanda a su esposa atención excesiva a la que ella no estaba acostumbrada. Y ahora los hijos están preocupados por la salud de la madre y la conducta del esposo. Porque ya la esposa se agotó, lo tiene ahí todo el día, él le está exigiendo y encima de eso está tomando. ¿Qué tenemos en esta pareja? Sencillamente, dificultades de convivencia no manifiestas durante la rutina normal porque el esposo se pasaba todo el día fuera de la casa. Aumento del consumo de alcohol que empeora la personalidad del esposo. Razón por la cual la pareja fue referida a consulta de psicogerontología, no con psiquiatría, sino con una psicóloga gerontóloga que nos acompaña en la noche de hoy, la licenciada Sandra Jaques, para que intervenga en esa dinámica familiar. Déjenme decirle que Sandra Jaques es mi pitcher tapón por excelencia. Cuando los casos son muy difíciles, yo la mando a ella. Perdóname, Sandra, pero eso lo aprendiste a hacer y lo haces muy bien. Otro de los casos que hemos visto es el caso del adulto mayor que se resiste a protegerse y dejar salir de la casa a pesar de las recomendaciones de los hijos. En este caso, los hijos me llaman y me piden intervenir, pues el padre no tempera el llamado de permanecer en casa y usar mascarillas y lavarse frecuentemente, a pesar de que tiene una esposa postrada con Alzheimer. Le explicamos al señor MB los riesgos de su conducta. Sin embargo, se hizo de oídos sordos. No conseguimos nada. Él tenía que salir a comprar su loto,
tenía que salir a buscar cualquier cosa, se buscaba cualquier pretexto con tal de salir a la casa y no permanecer ahí en doscientena, trancado por más de 200 días. ¿Qué podíamos hacer en ese momento con un adulto mayor que difícilmente cambie su conducta? Sencillamente les recomendamos a los familiares acompañamiento del esposo para lograr implementar medidas de protección. Es decir, si va a salir, vamos a estar presentes y vamos a indicarle, a recordarle que se ponga la mascarilla. Si vuelve a la casa, entonces vamos a recordarle que debe lavarse las manos. Y por el mismo tiempo, vamos a reducir el contacto de la pareja de esposos. Y por último, algo que yo hago muy frecuentemente, le pedí a los hijos que se pongan en oraciones. Porque no siempre vamos a lograr los objetivos muy fácilmente. No siempre lo vamos a lograr. Otro caso que hemos visto es el del adulto mayor que la familia no los visita y rompen la tradición de comer juntos los domingos y tomarse unos tragos. En este caso, nuestra paciente, la señora MB, de 95 años, con 10 hijos muy unidos, que almuerzan juntos y departen tragos con su madre pre-cuarentena, de repente, para protegerla, cortan las visitas. La señora MB se deteriora cognitivamente, tiene múltiples problemas de salud que ya venían antes y una expectativa de vida corta por la edad y por enfermedades crónicas concomitantes. Y quiero que aquí prestemos mucha atención. Tiene múltiples problemas de salud y una expectativa de vida corta por la edad y enfermedades crónicas concomitantes. Y se me queja de que la familia no se reúne, que ya no se toman su trago. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue nuestra recomendación? Como esa familia es muy unida y siempre han departido con su madre, y además ella tiene una expectativa de vida corta por las condiciones que ya mencionamos antes, para los geriatras y los psiquiatras, lo más relevante es la calidad de vida. Entonces, recomendamos a esa familia que como ellos toman muchas precauciones, deben retomar las visitas, que deben almorzar con ella, deben dividirse en grupos más pequeños, establecer el mejor horario para las visitas, es decir, cuando su madre esté en el mejor momento de recibirlos, seguir usando todas sus medidas protectoras. Y algunos de los hijos, porque a varios de ellos ya les dio COVID y se sanaron por suerte, visitarla con más asiduidad. Si me dio COVID, yo puedo ir a visitar con más asiduidad sin que evite la mascarilla y sin que evite cierto distanciamiento. Calidad de vida ante todo. Eso fue lo que nosotros priorizamos en ese caso. Este es otro casito muy interesante, donde el caso del paciente polimedicado por la familia, la hija me llama y me dice: doctor, mi padre de 89 años, que usted sabe que está postrado en cama, es diabético, hipertenso, con sonda vesical, ¿podría yo darle ivermectina, vitamina C, vitamina B, vitamina D, acitromicina, Dexona, porque yo lo estoy tomando para que no me dé el COVID y yo no quiero que a mi padre le dé el COVID? Caso complicado porque como no le hemos ofrecido alternativas a la gente de prevención más que el aislamiento y la protección, entonces las personas tendremos a recurrir a cualquier cosa que leamos en internet o que oigamos por radio y televisión. Mi recomendación, mi respuesta es que ningún estudio científico serio avala estas recomendaciones, estas medidas para evitar COVID. Su padre, que ya está polimedicado de por sí, es decir, toma muchos medicamentos,
yo no les recomiendo usar nada más que las medidas preventivas de eficacia demostrada. Porque todos esos medicamentos van a empeorar la polifarmacia, la cantidad de medicamentos que toma el paciente, y por lo tanto le vamos a crear nuevos problemas de salud. Lo sintetizo. No voy a evitar el COVID en mi padre porque le dé toda esa caterva de medicinas, pero sí le puedo crear problemas de salud adicionales por la cantidad de medicamentos que le estoy dando. A principio de la cuarentena, donde yo me quedé en casa también al principio 2 semanas y después decidí que no podía ser así, me dediqué a escribir algunos artículos de cosas que me estaban pasando en la calle. Y uno de mis artículos se titula Morir por COVID sin COVID. Y este es un caso de morir por COVID sin COVID. ¿Por qué mueren las personas por COVID sin tener COVID? Porque los familiares se niegan a llevarlos a clínicas, a pesar de la gravedad de la situación. Ojo, esto podría ser una nueva forma de negligencia vinculada al trauma psíquico del COVID-19. Señores, hay gente que me llaman con un familiar falleciendo por no recibir atención médica por temor a COVID. Es imposible que nosotros resolvamos algunos problemas de salud. Pero además, solo el 8% de los adultos mayores infectados por COVID, como máximo, podrían fallecer. Lo que quiere decir que el 92% de las personas adultos mayores que adquieran el COVID van a sobrevivir. Es decir, que es peor el miedo que la enfermedad. Que las clínicas están llenas de COVID, pero si estoy muriendo en casa y muero en una clínica, pues, ¿cuál es la diferencia? Ahora, si estoy muriendo en casa y mi única oportunidad es la clínica, y en la clínica tengo un 92% de probabilidades de sobrevivir aún adquiriendo el COVID, entonces tengo que utilizar ese 92% de probabilidades de chance de sobrevivir. Quiere decir que no debemos tener ese temor exagerado de ir a las clínicas. Además, hoy en día los centros de salud ya están mejor preparados para prevenir el COVID. Ya tienen áreas de aislamiento. El personal es exclusivo para atender los pacientes con COVID. Ya sabemos más cómo se trata la enfermedad y cómo sobreviven los pacientes con tal o cual tratamiento. Entonces, no podemos seguir muriendo por COVID sin tener COVID. Un casito adicional es el de la hija atrapada en el extranjero. Resulta que este es un caso de una paciente que su hija viajó a los Estados Unidos, la agarra la crisis allá y no pudo regresar hasta 3 meses después. Cuando ella regresa, su madre está rígida, postrada, sin caminar ni poder comer por sí misma y dependiente total. El temor al cuidador fue mayor que las consecuencias derivadas de la no asistencia a tiempo. La dejó sola, la dejamos sola. Entonces, en ese momento, fíjense cómo no tener un cuidador por temor a que el cuidador generara COVID hizo que esa paciente se deteriorara físicamente y perdiera completamente la movilidad. ¿Cuál fue nuestra recomendación? Reiniciar la terapia física inmediatamente, porque esa señora estaba en terapia física para reducir la atrofia muscular y el riesgo de inmovilidad inmediata. Y además, porque los terapistas físicos ya estaban usando todas las medidas de protección y porque el riesgo de inmovilidad es mayor que el del COVID-19 en este caso. Quiere decir que siempre va a ser más beneficioso brindarle la atención al paciente y evitar la inmovilidad que el riesgo de adquirir el COVID.
El COVID no solamente produce trastornos de conducta, hay otros síntomas que produce la cuarentena prolongada. Por ejemplo, cambios de patrones del sueño. Recuérdense que nos quedamos en casa todo el día, echamos mucha siesta, vemos mucha televisión, nos acostamos muy tarde o nos levantábamos temprano a oír el conteo de muertos, que no tenía sentido, con el perdón de las pasadas autoridades, pero bueno. Y todo eso generaba mucho estrés. Dificultades para dormir o concentrarse, puesto que la habitación se convirtió en el centro de vida para la televisión, el acompañamiento, las comidas y todo eso. Dejó de ser el lugar de ir a dormir. La alimentación excesiva o de pobre calidad. El agravamiento de los problemas de salud crónicos. Esto es muy grave. La gente no volvió jamás a chequearse la diabetes, la hipertensión, la enfermedad del corazón, la artritis, el Parkinson, la enfermedad pulmonar crónica. Entonces, porque no querían que se le pegara el COVID en el consultorio, y resultan que esas enfermedades se fueron agravando. Empeoraban los problemas de salud mental en aquellos pacientes que ya venían al principio con trastornos de conducta o problemas mentales. El aislamiento y la separación de su núcleo familiar le genera, lógicamente, un aceleramiento de su problema mental. Me acuerdo de una paciente que mientras yo caminaba al frente de mi casa, voceaba desde una cuarta planta de un edificio vecino: ¡ayuda! ¡Sáquenme! ¡Me tienen secuestrada! ¡No me dejan salir! ¡Me quieren matar! Y cuando investigué, era una paciente que realmente no tenía problemas de alteraciones de conducta, pero en ese momento no entendía lo que estaba pasando y la presión de la familia para que no saliera generó ese disturbio mental. Al mismo tiempo, también se produjo un mayor consumo de alcohol. Perdón que tengo la garganta seca. No es que yo tome, es que debo perder el miedo escénico. Mayor consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas lícitas e ilícitas. Como les decía ahorita, muchísimas personas están tomando un montón de remedios que no se ha demostrado que sean efectivos para prevenir el COVID. ¿Cuál es la conducta sugerida en cada una de estas situaciones? Señores, respete su horario de sueño. Prepare el ambiente de descanso y de sueño. Deje de que la habitación sea el centro de su vida. Eso debe ser un ambiente para ir a dormir, relajado, oscuro, sin televisión, sin nada que entorpezca. Coma lo necesario y balanceado. Baje calorías. En el caso mío, cuando vi que subí 5 libras, inmediatamente me limité a caminar y controlar mi alimentación. Busque ayuda temprano de psicólogos, psiquiatras, geriatras, cardiólogos, neurólogos, el médico que usted necesite. Y evite el uso excesivo e innecesario de medicamentos, y ante la duda, llame a su médico. ¿Qué pasa con los pacientes con Alzheimer que están en aislamiento? La verdad que eso es una conferencia aparte que merece una atención especial. La doctora Daisy Acosta, psicogeriatra, hizo una excelente descripción de esta situación en su conferencia la semana pasada. Solo voy a mencionar que en los pacientes con deterioro cognitivo previo se acelera el deterioro físico y mental y se agotan más los cuidadores familiares y profesionales. Lógicamente que la gran mortalidad que se produjo en Europa y en los Estados Unidos en la población adulto mayor que se encontraba residiendo en hogares de ancianos, que llegó a representar hasta el 40% del total de las muertes en algunos países y en algunas regiones. Déjenme decirle que eso se debió no al envejecimiento ni a que estuvieran en una residencia para adultos mayores. Eso se debió a que ese grupo de población y esos entornos fueron descuidados por las autoridades.
El personal de ahí no tenía equipos de protección personal, no tenían pruebas para hacerle a los pacientes, no tenían las opciones de derivar los pacientes a los hospitales porque no se los aceptaban, no tenían medicamentos para tratar con complicaciones menores. Y todo eso generó esa gran mortalidad. Fueron abandonados incluso en muchas residencias los adultos mayores. En aquellas residencias donde se reunían esas condiciones desfavorables fue donde hubo una gran mortalidad. Porque en residencias donde había todo un mecanismo de protección médica y de equipos y de medicamentos y se crearon salas de aislamiento, la mortalidad fue prácticamente nula. Yo les puedo hacer la mención de que en nuestro centro, hasta la fecha, una sola persona creemos que ha muerto por consecuencias, complicaciones del COVID. Y hemos tenido 5 residentes contagiados y 7 empleados. Quiere decir, y eso ha pasado en España, mi hermana trabaja en una institución donde hay buen apoyo médico y sanitario y tampoco han tenido serios problemas. Para ir terminando, señores, el papel del cuidador es fundamental para proporcionar seguridad a ese adulto mayor. El cuidador debe mantenerse activo, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, y debe proporcionar una red estable de apoyo emocional. Y es necesario involucrar a más familiares en el cuidado de nuestro adulto mayor. El deterioro funcional mantenido en el tiempo en este colectivo es muy difícil de revertir. Por lo tanto, cuanto antes se apliquen estas medidas que hemos ido mencionando aquí, menor será el impacto que sufran las personas vulnerables y también nuestros cuidadores. Señores, aquí debo hacer un alto y decirles que hay cuidadores profesionales y familiares que tienen 1 mes, 2 meses encerrado en una casa cuidando a un adulto mayor y están explotados. Eso es inhumano. Tenemos que buscar la manera de que el cuidador también salga, se distraiga, comparta. Y todavía hoy en día las familias me viven pidiendo cuidadores que se queden 1 mes completo en una casa. Y los cuidadores me dicen que eso es muy estresante y difícil. Y un cuidador agotado es un paciente mal atendido. Para concluir y dar paso a las preguntas que puedan haber, al final terminar que a pesar de que es la población de más riesgo, considere cuál es su tasa de mortalidad, que es menor que cuando hay epidemia de influenza y muy parecida a la población general de adultos mayores. Brindarles apoyo con todas las debidas precauciones. Siga cuidando sus dolencias crónicas sin descuidar las agudas. Los problemas agudos deben ser asistidos con mayor prontitud para minimizar los riesgos. Vamos a la clínica si es necesario. Cuidemos su alimentación en cantidad y en calidad, tanto para no aumentar de peso corporal como para no disminuir de peso. Un anciano solo en una casa que tenga que prepararse alimento, tenga por seguro que la galletita guarina y la malta morena van a ser sus alimentos preferidos. Reincorpore cuidadores y personal de servicio, tomando los recaudos apropiados. Lavado de manos, cambio de ropa, uso de mascarillas, pruebas de preingreso y sobre todo la aplicación del cuestionario COVID-19 a su entrada. Es decir, detectar si tienen fiebre, tos, cefalea, pérdida del olfato, oxigenación baja, dificultad respiratoria, diarrea, dolor en el cuerpo. Todos síntomas que pueden elevar la sospecha de que una persona pueda tener COVID. Refiera a ese cuidador inmediatamente a atención médica antes de admitirlo
si presenta alguna de estas condiciones. Los familiares post-COVID, señores, pueden visitar sin descuidar el uso de mascarilla y lavado de las manos y el distanciamiento social. Feel free, como dirían los gringos, siéntase libre de ir y bríndele esa alegría a su adulto mayor. Finalmente, no espere la vacuna para actuar. Hay mucha gente que me dice, no, yo me voy a quedar solo, yo no salgo de aquí hasta que no aparezca la vacuna. No la espere. Faltan 6 a 8 meses para iniciar su aplicación. Si los estudios son favorables, en ese tiempo ocurrirán muchas enfermedades y muertes por COVID sin COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas cuantas preguntas por aquí. Bueno, iniciamos. ¿Me escucha bien? Sí, yo le escucho perfectamente. Gracias. Doctor, es solo una reflexión. Es muy difícil en la vorágine de nuestros días poder ayudar y lidiar con situaciones de nuestros mayores, en casos donde, por ejemplo, quieren lastimarse. ¿Quieren lastimarse? Sí. ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, vamos a esperar que la persona nos escriba. Ah, esa es una pregunta que hay. No, eso es una reflexión. Una reflexión. Ok. Así es. Bueno, realmente ninguna situación es fácil. Ninguna situación es fácil. Lo primero que nosotros recomendamos es que las personas entiendan que si un adulto mayor tiene un deterioro cognitivo o un deterioro físico, ya eso le genera una situación de estrés y de frustración, y que muchas de las cosas que hace no son adrede, es su manera de manifestar su frustración, su limitación. Si nosotros cogemos esa situación a pecho y decimos, no, mamá me agrede, mamá no me quiere, mamá no quiere estar conmigo, entonces las cosas van a salir mal. Tenemos que ponernos en el otro lado. Por eso, a mí me gustan mucho las reuniones familiares, o me gusta mucho la intervención de las psicólogas gerontólogas expertas en resolver conflictos familiares. Siguiente. Muchas gracias. Doctor, ¿qué recomendación nos daría para aquellas personas mayores que temen salir por temor a contagiarse? O sea, que no salen por nada. Que hay que generarles confianza. Y la primera confianza es que salgan alrededor de su casa. Que sepan que si están solos o con un cuidador directo, no van a sufrir la enfermedad. Que sepan que si usan una mascarilla y el que está a su lado también tiene una mascarilla, las probabilidades de contagiarse son muy mínimas. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver que hay ciertas medidas de seguridad que le permiten salir y de ese encierro, porque la verdad es que es una prisión en la que nos han sometido en todo el mundo. Nos ha sometido el virus, lógicamente. No es que nadie en particular. De acuerdo. Bueno, le recordamos a todos los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para nosotros poder compartirlas por acá. Aquí tenemos otra. ¿Cómo puedo yo lidiar con mis sentimientos de culpa al no querer contagiar a mi mamá? Y por eso he limitado tanto mis visitas a ella. Bueno, porque no estás asumiendo o entendiendo o manejando bien el criterio de la prevención. Si usted sabe que usted no tiene ningún síntoma, si usted sabe que usted no ha estado en contacto con personas dudosas, sospechosas de tener COVID, siéntase libre de visitar a su mamá o a su papá. Como siempre digo, con la debida protección, la mascarilla, el lavado de las manos y cierto distanciamiento. Simple.
no hay un 100% de seguridad de que yo no voy a transmitir la enfermedad. Pero por otro lado, también maneje el concepto de que la inmensa mayoría de los adultos mayores, aún contagiándose con COVID, no se van a morir, van a vivir. Y a la inmensa mayoría le va a dar leve también, como pasa con los jóvenes. Entonces, es simplemente que soltemos ese temor y que sigamos las medidas de precaución recomendadas. De acuerdo. Bueno, tengo otra pregunta por acá. ¿Le debo ser sincera a mis padres sobre los peligros del COVID? Mi papá es rebelde y no quiere ni usar mascarilla y quiere salir a la calle como si nada estuviera pasando. Bueno, justamente es uno de los casos que se me presentó y por los cuales hablamos. Y cuando yo le dije, hay casos que no lo vamos a poder resolver directamente, convencer al otro de que no salga o de que use mascarilla y se lave las manos con frecuencia. En ese caso lo que yo recomiendo es un acompañamiento indirecto. Papá va a salir, ay papi, acuérdate, ponte la mascarilla que hay mucho COVID en la calle. Papi, ten cuidado, si puedo usar mascarilla y careta, mucho mejor. Papi, si yo puedo acompañarte, mucho mejor todavía, porque cuando papi sale y se va al colmado a comprar la loto, como yo le hacía el caso, entonces ahí se queda hablando con 4 o 5 personas que no tienen la protección adecuada. Si yo estoy al lado de él, lo puedo acompañar, pero que sea de una manera indirecta. Uno se hace el loco y lo acompaña, sin que sea que lo estoy vigilando directamente e imponiéndole un control, porque definitivamente no a todo el mundo lo vamos a poder hacer, entender la situación. Muchas gracias. Doctor William, por aquí le mandan, excelente doctor, como siempre, objetivo y claro. Esos son los amigos. Sí, debemos decirle a estas alturas a nuestros padres de los peligros del COVID. Claro, 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 todo el mundo tiene que estar alerta del peligro del COVID, sobre todo que es cierto que los adultos mayores tienen más chance de morir, que tienen menos defensa y que deben protegerse. Lo que yo no quiero es que el adulto mayor se muera por COVID sin COVID. O sea, lo metí preso, no lo visitó nadie, no lo acompañó jamás ningún familiar ni ningún amigo, y entonces tampoco se le atendieron sus enfermedades y terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Ya le expliqué que hay razones para que no sea así. La mayoría le va a dar leve, la mayoría no se va a morir. Entonces, vamos a tomar ciertas medidas de precaución, pero tratar de ir normalizando la vida lo más que se puede. Pero hay que decírselo. De acuerdo. Doctor, tomando en cuenta todo lo que comenta y que esto no termina ahora, ¿entiende que es mejor tratar de llevar una vida normal, cuidándonos y tomando las medidas de precaución, que vivir mortificados y estar matándonos más que por el COVID, por la ansiedad? Fíjate, lamentablemente en una enfermedad o en una situación, porque no es una situación que va a durar tanto tiempo, tenemos que tratar de vivir la covidianidad. Es una palabrita que dijo el expresidente Danilo Medina y que a mí me encantó. Hay que vivir la covidianidad. Y vivir la covidianidad significa que yo tengo que salir a trabajar tomando ciertas precauciones, que yo tengo que salir al supermercado tomando precauciones, que yo tengo que salir a visitar a mi madre tomando ciertas precauciones. Tengo que vivir, porque nadie se puede encerrar hasta que esto se resuelva, porque las complicaciones derivadas de ese encierro van a ser peores. Entonces, usted va a morir por COVID, sin COVID. Hay que ir viviendo la covidianidad porque esto es largo. Miren, y esto va a ser tan largo. Déjenme hacerle una mencioncita del tema de las vacunas, que la gente está loca con eso, porque en estos días se está diciendo que tal vacuna se aprobó en 30,000 personas, en 60,000 personas, y que están creando anticuerpos.
Sí, eso es cierto y es buena noticia. Pero a esa persona le falta una segunda dosis dentro de un mes. Después que se ponga la segunda dosis, si nadie hizo una reacción severa, hay que esperar de 3 a 4 meses. Y lo ideal es que fuera un año para ir midiendo si las defensas se mantienen altas durante todo ese periodo de tiempo. Y no hay ninguna complicación por esa vacuna. Lo ideal es que de 6 meses a un año después de poner la vacuna a 30 o a 60 o a 45,000 personas, como están poniendo ya los ensayos que están en la fase final, es esperar ese tiempo prudente. Una vez que en ese tiempo prudente, quiere decir que ellos pueden anunciar de febrero a marzo, la vacuna está disponible y la vamos a fabricar. Recuerden que la vacuna va a llegar primero a los países ricos donde la fabrican. Y después va a llegar donde nosotros, la cola. Pero después que llegue donde nosotros, se van a vacunar en primer orden la población de mayor riesgo. No se le va a poner la vacuna a todo el mundo desde el principio. Es decir, probablemente se vacunen a los adultos mayores, a los asmáticos, a los diabéticos, a los hipertensos, a los que viven en hogares de ancianos, las personas que tienen más riesgo de complicarse y de morir, y finalmente a toda la población general. Y como hay que fabricar 5 o 6 mil millones de vacunas, hay que ir haciendo su cola. Quiere decir que en el mejor de los casos, si la vacuna sale al final del primer trimestre, no la tendremos aplicada hasta el final del 2021. Entonces, vamos a vivir un poquito en lo que llega la vacuna o en lo que se inmuniza toda la población. De acuerdo. Doctor Guillermo, ¿es tan difícil conseguir cuidador confiable? ¿Usted ofrece esos servicios? Nadie te puede ofrecer un cuidador confiable. Nosotros sí estamos ofreciendo el servicio a través de Cuidadores y Más, pero siempre hay que hacerle un tamizaje. Por ejemplo, en nuestro centro, que manejamos 70 personas con demencia, todos los días se le toma temperatura al personal, porque ahora a partir del lunes, óigase bien, a partir del lunes, de este lunes, fue cuando el personal entró a trabajar en el horario normal. Nosotros teníamos primero personal una vez a la semana, después lo tuvimos fijo durante el fin de semana y finalmente a medida que ha ido bajando la ola, hemos ido liberando a esas personas. Entonces ya están trabajando normal, entran a su hora normal y salen a su hora normal. A todos los días se les toma temperatura, se les aplica el cuestionario COVID, cómo está la familia, y si tenemos sospecha, entonces nosotros le hacemos la prueba del COVID, pero lo mandamos inmediatamente a su casa hasta que llegue ese resultado. Quiere decir que no tenemos un 100% de seguridad, pero nosotros no podemos cerrar nuestro negocio. Nosotros no podemos tener un adulto mayor solo por el temor a que si viene alguien de fuera y le dé el COVID. Y recuerde lo que he repetido muchas veces, a la mayoría le va a dar suave, la mayoría no se va a morir. Y cuando digo la mayoría, es más del 92% de los adultos mayores. Muchas gracias. Doctor, aquí le mandan varios mensajitos. Dice por aquí, muchas gracias a la Sociedad de Alzheimer y al doctor Guillermo por la excelente ponencia. Gracias, muy interesante esta charla. He destapado muchos miedos que tenía. Y hay un mensaje que dice, doctor, usted cuidó a mi mamá hasta su último aliento, le dio calidad de vida y nosotros estaremos siempre agradecidos por su calidad médica, pero más por su franqueza y transparencia con nosotros. Gracias infinitas, mi querido doctor. Gracias. Estas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Bueno, gracias a vamos a don pasar con Armando Requena y gracias a todo el público que se dignó en escucharme en esta hora. Don Armando, el escenario es suyo. A esperar, ok.
Bueno, ahora sí tengo audio. Perdón, Armando, escúcheme un segundito. Antes de terminar, quiero decirles que vamos a publicar porque la presentación está disponible en internet en SlideShare. Ustedes la pueden buscar en SlideShare en internet y la pueden bajar si quieren ver de nuevo la presentación. Y también creo que Requena tiene otra información en ese sentido. Gracias, don Armando. Gracias, doctor. Bueno, Requena Consultores expresa su gratitud al doctor Dagoberto Huílamo por su magistral conversatorio y desde ya ponemos a su disposición nuestra red para recibirlo en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Antes de despedirnos, informamos a todos que nuestros webinars son gratuitos. Son elevados a nuestro canal de YouTube, Requena Consultores. Por favor, estén atentos al webinar del próximo 7 de octubre a las 19 horas, 7 de la noche, hora de la República Dominicana, donde estaremos conversando con la fundadora y creadora del método Escuela Canina Integral, la educadora canina Adel Pichardo, quien compartirá con nosotros la felicidad de tu perro, cómo enriquecer la vida de tu mejor amigo en casa. A todos les deseamos una feliz noche y muchísimas gracias por la confianza en Requena Consultores. Buenas noches. Estaremos poniendo el link que nos dio el doctor en el chat para que puedan descargar o ver la presentación del doctor Huílamo. Muchas gracias a todos. Feliz noche.